Bueno, y ha llegado nuestro primer invitado, que yo no quise presentarlo en un principio, solamente cuando lo tuviese acá. Estamos con Benjamín Moreno de Republicanos. ¿Cómo estás, Benjamín? Bien, ¿y tú, Carla? Bien. Muchas gracias por la invitación. Sí, qué gusto tenerte nuevamente. La última vez estuvimos en el panel, ¿te acuerdas? Sí, éramos tres. Estaba... ¿Chaguán? No, Fuad Chaín. Fuad Chaín. Sí, pues Chaguán, digo. Uy, se me olvidó. Marcelo Y Marcelo llama. Brunet. Sí, Marcelo. Mira, que ¿viste? ya... Me acordé más ahora que cuando estábamos en el panel. Sí. Del nombre. No, Marcelo es parte ya de nosotros y nos acompaña mucho. No, sí lo he visto, sí lo he visto. Así que estamos bien contentos. Oye, Benjamín, a ver, muchas cosas que conversar, pero vamos a partir como por lo más reciente que tiene que ver con ustedes, y es que se bajan de la mesa de pensiones, pero parece que hay un malentendido. Por eso quiero que tú mismo lo expliques, porque también lo explicaste también ese mismo día. Sí, mira, lo que pasó es que nosotros estábamos... Esta era una mesa técnica de pensión, ¿ya? Eso era lo primero. Entonces nos pedían mandar técnicos y no políticos, pero dentro del funcionamiento de las dos primeras veces que operó esta mesa, que fue esa misma, fue la semana distrital, que fue hace 2 semanas atrás, algunos iban con representantes de los políticos y otros mandaban solamente los técnicos. Entonces nosotros estábamos evaluando si es que iba algún representante de nosotros, que en ese caso me hubiera correspondido ir a mí porque yo soy el encargado de la bancada en los temas de pensiones. Y después de todas las cosas que pasaron, de que yo encuentro por lo menos que desde el gobierno han llevado el debate de una manera quizás poco honesta, porque tú te sientas a conversar y te dicen una cosa, lleguemos a acuerdo, no sé qué, no sé cuánto, y después salen para afuera y cambian la discusión a este infantilismo de los buenos y malos. No, es que ellos son los que quieren esto y nosotros queremos lo mejor para todos y ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Entonces, cuando tú ves que esa es la tónica, uno dice, bueno, ¿sabes qué? No vale la pena, parece, que vayamos los representantes políticos a esta mesa. Por lo tanto, vamos a seguir solamente con los representantes técnicos. Y ahí fue donde se generó esa confusión y ese enredo, donde un colega del equipo del colega entendieron mal una parte, entonces hicieron un comunicado diciendo algo que no era así. Fue un enredo. Que yo te digo, sinceramente, yo me terminé desayunando con eso porque me dicen, oye, ¿cómo se bajan de la mesa? ¿Cómo no me avisáis? Porque generalmente, y bueno, y esto tú lo tenés que tener muy claro, en el mundo del periodismo, sobre todo los medios que cubren temas un poco más especializados, tienen distintos periodistas asignados a los temas. Y yo converso con todos ellos, los de pensiones. Entonces llegaron a decirme, ¿cómo se te ocurre no avisarme que se iban a bajar de la mesa? Y yo dije, ¿pero de qué me estáis hablando? Bueno, y ahí tuve que salir a explicar todo esto y al final del día seguimos tal cual como estábamos. Con los técnicos. Claro, pero en el fondo no es que se bajen de la mesa finalmente, o sea, en el fondo siguen en las conversaciones. Ahora, sí, el enredo se dio por un comunicado y después yo les expliqué que nosotros estábamos evaluando tomar otra postura, quizás un poco más proactiva en la materia, y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a seguir tal cual como estamos, porque no vale la pena meterse de una manera más proactiva en esto, en el sentido de mandar representantes políticos, porque vemos que después salen en los medios, en la televisión, diciendo lo que quieren, independiente de lo que tú conversas. O sea, puertas adentro era un tipo de conversación, puertas afuera era otra. Entonces dijimos, bueno, van a seguir los técnicos para ver si es que en algún minuto hay un quiebre en la manera de plantear el debate, en la manera de abrirse realmente a lo que es necesario. Y hasta ahora siguen los técnicos y, bueno, quedan varias dudas sin responder. Sí, Benjamín, el tema de las pensiones es un tema que está súper en deuda finalmente con el país entero y es bien complejo. Ahora, la opinión de Republicanos sobre las pensiones, ¿cómo les gustaría que fuera el sistema? Mira, yo creo que, a ver, se ha ido avanzando algo en los últimos años con el aumento de los topes de la PBS, que es la Pensión Básica Solidaria, con la PGU, que es bastante en términos de gasto del Estado en pensiones, que ha sido un avance. Cuesta avanzar más, sí, porque uno siempre tiene que estar sujeto a la restricción presupuestaria. Tú no puedes gastar el mismo peso 2 veces. Entonces, el peso que gastas en pensiones después no lo puedes usar en salud, no lo puedes usar en educación, y tienes muchas necesidades en distintos ámbitos. En ese sentido, el sistema mixto, que es el que tenemos actualmente, no como dice el gobierno que no tenemos un sistema mixto, sí tenemos un sistema mixto. El tema es que quieren potenciar uno u otro pilar. Lo que nosotros hemos criticado de la propuesta del gobierno es que, en primer lugar, se pone a repartir este 6% extra
con un reparto. Y mientras tú más componentes de reparto le vas agregando un sistema, más inviable lo haces. Por una razón muy sencilla. Las pirámides poblacionales se te empiezan a invertir. Tienes menos personas trabajando, más personas jubiladas. Las personas jubiladas viven más. Entonces, sacarle a los que están trabajando para entregarle a los jubilados directamente cada vez se te hace más inviable, sí, o menos viable, porque no te dan los números. Cuando tú tienes 10 trabajando y entre esos 10 tienen que financiar a uno, es distinto que cuando pasan a ser 6 trabajando que tienen que financiar a 3 y después en el futuro 5 a 5. Entonces, de así poco a poco vas haciendo inviable el sistema. Eso es lo primero. Lo segundo es la propiedad de los fondos, que el gobierno no ha querido entender que se requiere que la propiedad sea de las personas. ¿Por qué? Hay distintos tipos de argumentos. Algunos dicen que el mayor argumento es la encuesta. Para nosotros, por lo menos, no es la encuesta. Para nosotros es la viabilidad del sistema. ¿Por qué? Antes tú tenías un fondo personal que te rentaba un 5 o 6%. Hoy en día esas rentabilidades promedio de equilibrio, si las quieres llamar, están más bajas. Por lo tanto, tienes que meterle más recursos al fondo para lograr el mismo acumulado después de 30 años de cotizaciones, por ejemplo. Después tienes otro problema, que son las tasas de interés de equilibrio, que cuando tú compras la renta vitalicia te influyen. Entonces, con tasas más bajas vas a poder comprar una renta vitalicia más baja también. Entonces, si las tienes más bajas de equilibrio, tanto nacional como extranjeras, vas a poder comprar una renta vitalicia más baja, por lo tanto una pensión más baja, que es por donde la mayoría se ha pensionado últimamente. Y tienes otros detalles también, como que, por ejemplo, ese 6% es de propiedad porque si tú no trabajas, no se crea ese 6%. Claro. Por lo tanto, nace de tu trabajo, es de tu propiedad. Obvio, sí, pero no quieren en ningún punto de ese 6% que haya algo de solidaridad en eso, no. Ya, y ahí voy al otro punto, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo nosotros entendemos la solidaridad? Hoy día tú tienes población en edad de trabajar, si no me equivoco, son entre 12, 14 millones, que se cuentan como desde los 15 años para arriba si tú tomáis los datos de la CACEN. Después de esos, trabajando tienes 9 millones. De esos 9 millones, un poco más, formales tienes 6 millones o 6 millones y medio. Se te va achicando la torta. Sí, no, cada vez más. Entonces, cuando tú dices solidaridad con ese 6%, lo que estáis diciendo es carguémosle la mano de todas las pensiones a esos 6 millones y medio que están trabajando y que están trabajando formal. Entonces termina generando un desincentivo a la formalidad, que tú tienes que formalizarla, porque si no, no se te hace viable ningún sistema. Ni los nórdicos, ni los europeos, ni los asiáticos, ni los latinoamericanos. Claro, nosotros se hace en informalidad tenemos un nivel muy alto. Tenemos un nivel de informalidad cercano al 30%, que es inviable. Sí. Ya, entonces, lo que tú dices cuando dices que la solidaridad con este 6%, lo que estás diciendo en realidad es decir, vamos a ser responsables de las pensiones de todos, de los que pudieron trabajar, de los que tuvieron lagunas previsionales, de los que trabajaron de una manera informal porque le era más conveniente para ellos, al porcentaje que está trabajando y que está formal. Sí. Entonces, eso creo que desde un punto de vista de justicia no es correcto para con ellos. Sí. Y además, que el problema de una persona que tenga una baja pensión es un problema de la sociedad en su conjunto. No es solamente de los que están cotizando. Por lo tanto, tú tienes que resolverlo a través de impuestos generales, porque todos pagamos impuestos. Sí. Todas las personas. El informal también paga impuestos cuando va a comprar. ¿Pero tú estás de acuerdo, por ejemplo, con que se suban un poco los impuestos a todos? No, yo no soy partidario de subir los impuestos, porque yo creo que se ha demostrado en el último tiempo que el Estado ha sido muy ineficiente en el gasto de recursos y que una y otra vez te dicen, no, es que la solución es subir impuestos. Y si tú te vas a ese discurso, llevamos 15 años con el mismo discurso y te dicen, no, es que con esta reforma tributaria sí que vamos a arreglar los problemas. 4 años después, lo mismo. 4 años después o 3 años después te dicen, no, es que nos faltaba un royalty. No, es que después nos faltaba el IVA a los servicios. Sí. Es que después nos faltaba el IVA a los alcoholes. Es que sabéis que también nos faltaba el IVA. Y es una cuestión de nunca acabar. ¿Y cuándo va a ser que te digan, sabéis que tenemos 700 servicios públicos, 500, 200 que están funcionando mal, que tienen una cantidad de gallos contratados, operadores políticos, esto, lo otro? Sabéis que los vamos a recortar y vamos a apretar por ahí. Y primero vamos a empezar a tapar los hoyos de este estanque, que está repleto de hoyos, para ver qué tan eficiente puede ser. Y una vez que arreglemos las fugas, vamos a ir a lo otro, que es agrandar el estanque. Porque probablemente no tengas que agrandar el estanque y tengas que corregir las fugas. Claro, lo más lógico sería corregir lo que ya está hecho y se está haciendo mal. O sea, habría que partir de ahí. Pero también hay un tema como que uno ve la situación globalmente del tema de las pensiones
Y es muy difícil llegar a acuerdos porque realmente las personas, si uno les pregunta, sí quieren sistema mixto, ¿cierto? Es que hoy día tenemos un Sí, sistema mixto. exacto. Las personas lo quieren. No es que esté mal. No, Por obvio. otro lado, la derecha piensa de una manera que sea, obviamente, ojalá el 6% o lo que sea, pero para el trabajador. Sí. Y la izquierda piensa otra cosa distinta. Entonces, ¿cómo se van a unir estas tres cosas que finalmente nunca se han podido unir? Por Mira, años. yo soy Por algo no se ha partidario- llegado a resolver esta situación. A ver, lo primero es que siempre le achacan como a la política chilena, y esto no es ni una defensa corporativa, ni mucho menos. En tema de pensiones es un tema tan álgido que pasa en todos lados. En Holanda hace poco terminaron una reforma de pensiones, se demoraron, si no me equivoco, 16 años. No es exclusivo de nosotros. No, sí, Y obvio. tiene problemas mucho más graves. O sea, si tú miras lo que está pasando en Francia con las protestas, ¿era por qué? Porque tenían este mismo sistema, Sí. un sistema más cargado al reparto, por así decirlo, y les dijeron, ¿sabes qué? Tienes que subir la edad de jubilación. Claro, 65, y la gente salió sí. a reclamar en contra. Y lo curioso es que dentro de la propuesta del gobierno proponían hacer lo mismo que en Francia. Decían, cuando se nos haga inviable vamos a modificar los parámetros. Que el parámetro podía ser que de tu seguro social, si antes te rentaba un 2, ahora te va a pasar a rentar un 1,5, o que te tengas que jubilar más tarde u otra cosa. Eso es inviable en la práctica. Suena muy bonito en el papel. El punto es que lo que yo he visto malo principalmente, más allá de las propuestas, todos tenemos nuestras propuestas y todo el cuento, lo importante en esto es que es un tema eminentemente técnico. O sea, yo me empecé a meter en esto y mientras más leía, estudiaba, no sé qué, más me daba cuenta de lo complejo que era y de lo difícil que es llegar a un acuerdo, porque es un tema muy, muy complejo, técnico, profundo. Y lo que yo lamento es que desde el gobierno estén tratando de plantearlo como una discusión entre buenos y malos. Los que están allá, que no están con mi propuesta, son malos. Los que están acá somos los buenos. ¿Ah? Nosotros queremos lo bueno para la gente, ustedes no. Sí. No te contribuye eso. No. De hecho, Benjamín, el gobierno está pasando por una crisis bien importante y la política en general también. Pero digamos el tema del gobierno, con el caso convenio, ¿cierto? Que se destapó, que ha sido un tema como de no parar. Los computadores, todos los días pasa algo y es muy difícil. Yo iría a la caja fuerte. Bueno, sí, por eso vamos, me interesa saber tu opinión, porque finalmente, claro, lo que nunca apareció es la caja fuerte y es difícil no pensar que esto es como una trama armada para incluso tapar lo más importante que fue la caja fuerte y los 3 sobrinos que nunca aparecieron. Entonces, ¿cuál...? No sé si habrán sido sobrinos. Por eso, pero claro, decían que eran los sobrinos. Entonces, por eso, sobrinos y después eran fumigadores. Pero Claro. Finalmente, ¿cómo ves tú, cómo ven ustedes también desde Republicano lo que está pasando hoy con esta crisis que está viviendo el gobierno y la situación también tanto de los convenios como de los computadores, la caja fuerte, robos, etcétera? A ver, este mecanismo, por así decirlo, no es nuevo. Si uno hace un poco de memoria, en el Mobgate Sí. entraron a robar justo el computador de una de las personas encargadas de finanzas. Vaya coincidencia, o sea, tenían 70 computadores y robaron ese. Cuando han tenido temas de investigación, y esto es transversal, ya este no es un problema de un sector político, No, cuando han tenido temas de totalmente, sí, investigación, está claro. oye, se queman sedes parlamentarias, entran a robar, se llevan papel, una cuestión súper curiosa. Yo no voy a imputar delitos a nadie, pero es curioso por lo menos, ¿ya? El punto de los convenios no es curioso, yo diría que ya es un mecanismo. Yo le pongo esa palabra porque mecanismo es el nombre de una serie que relata el caso de Lavallato de Brasil, que era literalmente un mecanismo. Claro. ¿Y qué es lo que hicieron acá? Eso mismo, que lo trajeron desde España y a través de este ropaje muy bueno, muy bonito de las organizaciones que se preocupaban de los más pobres, no sé qué, decían, bueno, vamos a hacer un informe para ver si es que el informe que nos entregaron del último informe estaba bien hecho. Y contratamos a quién, no al compadre que se nos quedó sin pega, porque perdimos el gobierno. Y así lo vienen haciendo hace rato. Entonces... Es una manera de fraude en el fondo. Sí, de fraudar yo creo que sí. al fisco. ¿Es de nunca acabar? Sí, yo creo que falta mucho por destapar. Y se va de... Porque ayer Camila Yo espero Vallejo... que no lo tapen con tierra. No, por eso, es que Camila Vallejo ayer estuvo en una entrevista en CNN en la noche y tolerancia cero, de Sí. hecho. Bueno, me imagino que lo viste. Entonces, Vi bueno, unas partes. y respondió algo muy
me llamó mucho la atención, sinceramente, fue que le preguntan a ella porque ellos se sintieron muy ofendidos cuando la UDI le imputó a Giorgio Jackson un delito, Claro. ¿cierto? Y entonces le hace la pregunta el periodista y le dice, ¿y usted cuando le imputó un delito al carabinero, ¿cierto? Claro. En Panguipulli, ¿no es lo mismo? Le dice. Y ella no quiso responder, no respondió la pregunta. E hizo como dijo, no quiero hacer el juego del empate. Empezó con la repetición del mismo discurso. Empezó a salir por la tangente. Pero tampoco, tú dices que increíble, porque esto se comprobó que evidentemente judicialmente que el carabinero lo había hecho en defensa propia, o sea que estaba todo dentro de la ley, o sea, él había actuado muy de la norma. Y ella no es capaz de ni siquiera decir, en realidad yo, bueno, sí, cometí un error y avanzar, ¿me entiendes? Como avanzar con lo que estaban hablando, lo que está pasando hoy. Entonces, este tema de los empates que se hacen, es como una manera de tapar y de alguna manera es la sociedad, lo que se está viendo, lo que se está sintiendo es un engaño total. Entonces, ¿cómo salir de esa situación? ¿Cómo puede avanzar el gobierno hacia un buen punto? Porque le queda mucho tiempo. Es lo que hablábamos en esa mesa. Sí. Que le queda mucho tiempo todavía de gobernar. Oye, difícil porque no sé si alguien tendrá la respuesta correcta a eso. ¿Cómo avanzar en eso? Lo primero, lo que tú dices es verdad. Esto no es de un sector u otro. Lamentablemente ha sido transversal. Si tú vas al tema del financiamiento irregular de la política, en el caso de Sokimich, de Penta, no sé qué, cayó una persona presa. Uno. Sí. ¿Y cuánto eran? Si habían financiado de lado y lado. Y ahí tienes un problema, que cuando el poder político termina invadiendo, por así decirlo, o coaptando otros poderes del Estado, como el judicial, que debiera ser independiente, bien independiente en la práctica, tienes un problema porque empiezan los arreglines. Yo creo que, a ver, para mí, y esto es una opinión súper personal, creo que una de las maneras, una de las formas de ir mejorando la política es disminuyendo el número de políticos, sobre todo los electos. Bueno, los esa es diputados, una de los senadores. ¿Por qué? Porque hay un par de cosas que yo encuentro que son prácticas y otras que son de competencia. Mientras más competencia le agregas tú al sistema, mejor. ¿No es cierto? Porque el que sale arriba, el que llega a flote, es más preparado o tuvo que pasar más filtro, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, distritos más pequeños, se eligen a menor cantidad de diputados, senadores, tú como candidato quedas más expuesto. Por lo tanto, es más fácil que te tengan en la retina, es más fácil que puedan someterse al escrutinio tuyo, o sea, tú te puedas someter al escrutinio de las personas y así. Otro punto es que cuando son menos es más fácil trabajar, porque si tú estás sentado en una mesa, por ejemplo, las comisiones de las cámaras son 13 personas, si fueran 9, sería más fácil, cundiría más el tiempo, sería más fácil llegar a acuerdo. Sí, pues más fácil ponerse de acuerdo. Entonces, con menos. Ahora, por ejemplo, en las pensiones tienen una mesa donde tienen 20 y tantos expertos. O sea, los expertos de izquierda no fueron capaces de ponerse ellos de acuerdo cuando hicieron la mesa de ellos. Yo conozco a varios de los expertos de derecha y no todos están de acuerdo en el mismo punto. Sí. Entonces, uno te dice, no, mira, es que la propuesta de este compadre, que es vecino mío, no se hace cargo de esto. Y el otro dice, no, pero es que lo que plantea este compadre es este otro problema. Y así vas en una espiral donde tú, si agrandas mucho, tiendes a tener este tipo de problemas. ¿Cómo solucionarlo desde el Estado? Mira, yo creo que hay hartas complejidades. Lo primero va a ir en la calidad. Yo creo que la calidad va directamente relacionado con la cantidad. Con la cantidad, el porte del Estado, la cantidad de políticos que tú tengas. Por ejemplo, si empiezas a ir a términos prácticos, en una región tú tienes que poner Seremi. Si tienes que poner 20, es bastante más probable que se te pase alguno que sea malo, que tenga algún problema, que no funcione bien, a que si tienes que poner 5 o 10. Sí. Y eso... multiplícalo por todos los estamentos del Estado. Y suma y sigue, es una cuestión de nunca acabar. Entonces, yo creo que una de las maneras de disminuir la corrupción es achicar un poco el Estado para que todas las transferencias sociales, achicar yo me refiero en términos de burocracia, no en términos de transferencias sociales o ayudas que se requieren.
sino que las ayudas tengan que pasar por menos intermediarios para llegar a la persona. Y con eso vas quitando las posibilidades de corrupción y distintas cosas. Claro, no te da, claro, el mecanismo ahí no da para que pasen este tipo de cosas. Se habla mucho de las transferencias directas. Sí. Cuando las transferencias son directas, cuando por ejemplo le dicen a la persona, bueno, aquí hay recursos para que usted arregle su casa, y no lo hacen a través de una fundación que arregla casas y que subcontrata a otra persona para que le arregle la casa a la persona. Bueno, ahí se pierde mucho en el camino. Yo siento que también los que somos más grandes vivimos, ponte tú, cuando se pusieron de acuerdo Lagos con Longueira. De acuerdo, Lagos Longueira. Claro que eran políticos distintos también. O sea, en esa época, antiguamente nosotros estamos acostumbrados a ver un presidente de una línea, no de 25 líneas. Había mucho más confianza, respeto en las instituciones. Mira, desde la iglesia, Carabinero, todas las instituciones. Nosotros crecimos como de otra manera. Hoy día vemos como algo que no hay, como que uno no ve certezas, no sabe en quién confiar, porque les hacen entrevistas, como por ejemplo ayer, incluso Luis Cordero, el ministro Marcel, y después dicen una cosa que dice, pero están diciendo la verdad, están hablando, es un descriterio a veces las cosas que dicen. Entonces, sinceramente, como un tema de no saber para dónde vamos, cómo esto va a mejorar, cómo van a llegar realmente a consensos que son tan necesarios para el bienestar real del país, y más ahora que estamos ante situaciones muy complejas como la salud, la educación, y que han estado como quedando ahí, finalmente. Ahora, ustedes están con, según las encuestas también, el tema de la nueva constitución es bien complejo, porque al parecer la gente tampoco tiene interés en esto. ¿Qué significa eso para ustedes? Como la responsabilidad en primer lugar es un gran desafío, muy grande. Es natural, encuentro yo, no sé si es bueno, pero es natural que las personas no tengan interés en esto, porque vienen de un desgaste. Si nos vamos un poco más atrás, la primera propuesta de constitución, además de ser un desastre, les prometieron que le arreglaba todos los problemas, que le iba a mejorar la casa, le iba a mejorar la salud, le iba a mejorar el transporte, la educación. O sea, cualquier problema servía para todo. Sí. Y nunca fue así. Entonces, cuando caes en esa espiral de populismo, de estar diciendo las cosas que suenan bonito, de no atreverte a disentir en algunos puntos que pueden ser populares, bueno, empiezas a perder confianza, porque como tú dices, van un día para acá, van otro día para allá, van otro día para acá. Es distinto, y yo creo que fue una de las cosas por la cual tuvimos la votación que tuvimos, que en muchos casos hicimos campaña, digamos, a cara descubierta, diciendo, mira, ¿sabes que yo creo en esto, en esto, en esto y en esto? Perfecto. Entonces, tú sabes que si estás de acuerdo en 2 puntos y no en 2, te va a respetar los 2 en los que estás de acuerdo y los 2 en los que no estás de acuerdo. Sí. Entonces, se te va generando un cierto problema de confiabilidad, que yo creo que es lo que estamos metidos, que tú dices, la iglesia, Fuerzas Armadas, distintas instituciones, sí, y necesitamos a las instituciones. Yo creo que por ahí se parte arreglando eso, pero necesariamente cuando las instituciones se empiezan a corromper o se empiezan a desgastar por dentro, tú tienes que hacer ese proceso, digamos, doloroso de caída, sí, muchas veces de limpieza, sí, para después volver a ordenarte desde adentro. Porque sí, tú no solucionas los problemas metiéndolos debajo de la alfombra. Tarde o temprano te terminan reventando. Claro, que uno finalmente eso es lo que siente a veces, como que ahora, y es parte de la historia también, que las cosas a veces se tapan nomás con tierra y no pasa nada. Ahí volvimos a ver a Catalina Pérez. Son como muchas situaciones que uno, como que hay más conciencia también ahora, también los chilenos tenemos de la política, porque como estamos viviendo muchos problemas, también tenemos más conciencia. Bueno, estamos en un periodo bastante turbulento. Sí. Desde el 2019, de octubre, desde el cambio de constitución, donde tiene mucha incerteza, o sea, sí, económicamente vamos mal. Yo creo que el gobierno está más preocupado de temas que son un poco más ideológicos, sí, que temas que les preocupan a las personas. Porque yo te pongo un ejemplo burdo. Voy a la calle y a los políticos que mira, que los 50 años, que no los 50 años, que aquí, que allá, que... Y voy a la calle y la señora me dice, ¿sabéis que en Rauco, hace 2 semanas, me dice, ese vecino de allá, ese es un punto de venta de droga?
Y si es que a mí lo que me preocupa ahora es que yo trato de que mis hijas, tenía 2 hijas, no salgan de la casa cuando vuelven de la escuela. ¿Por qué? Porque no quiero que, si es que hay una pelea, si es que hay alguna cuestión, una bala loca, o que vean cosas que yo no quiero que vean. Obvio. Porque el vecino de la esquina de mi casa es un narco. Sí, trafica, claro. Bueno, sí, es que esas son las situaciones que estamos viviendo hace mucho tiempo y hoy día las vemos Hay una mucho más. desconexión. Hay una desconexión absoluta. Benjamín, queremos seguir conversando contigo, pero déjame hacer una pequeña pausa para Benja. Bueno, de laboratorio de ISS pasamos a esto. La verdad es que sí, estábamos hablando de la cantidad de información de repente que uno escucha de todo el gobierno, en general, los ministros, etcétera, y es bien complejo sentir que uno les cree. Sea del lugar que sea. Me refiero a eso. Hay una falta de confianza y de credibilidad muy, muy grande porque también se topan en los dichos. Pasan, lamentablemente, uno dice una cosa, el otro sale y dice otra, entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando realmente? Entonces sería bueno transparentar muchísimas cosas, también creo que sería un buen punto. Yo creo que eso se te empieza a dar un poco, Carla, cuando tratas de ir creciendo a costilla de posiciones medias identitarias, ¿cachai? Como que le hacen mucho sentido a un grupo muy duro, pero donde tú tratas de ir simplemente extremando la posición por tratar de congraciarte con ese grupo y no por defender algo en lo que tú crees, que es distinto. Porque cuando tú defiendes algo, digamos, de corazón, tú dices, bueno, yo lo defiendo y si en algún minuto somos el 5% los que defendemos eso y después vamos creciendo, siempre defendí lo mismo porque lo creía. Entonces es más natural cuando tú lo tienes que ir a defender. Sí, sí. Pasa de repente que por ciertas modas o presiones políticas, por así decirlo, hay algunos que o se ponen más duros o se ponen un poco más amarillos, por así decirlo, ya que estamos con un sofá casi amarillo, y yo estoy con corbata amarilla. Claro, es porque estoy abierto al diálogo. Tiene un sentido el amarillo, muy bien, muy bien. Sí, no. Me gustan las corbatas más fuertes. Pero bueno, entonces cuando tú asumes el rol o te pones, yo le digo de forma burda, te pones el pijama de algo que no es de tu talla, que no es lo tuyo. Después cuando la cosa cambia, te ven cambiar de nuevo, En cambio, cuando tú defiendes algo en lo que crees y lo que realmente eres capaz de defender, las cosas se pueden mover para acá o para allá. Y tú vas a seguir con la misma comodidad defendiendo eso y planteando las cosas que planteas. Sí. Y eso entrega más credibilidad. Independiente del sector político, yo encuentro bueno que eso se dé transversalmente. Pero que ha sido un problema, por ejemplo, en este gobierno en particular, porque claro, decían que iban a derrocar el capitalismo, que iban a condonar el no sé qué, que iban no sé cuánto. Yo creo que hay que ser siempre un poco prudentes. Sobre todo los que somos más jóvenes, tenemos que tratar de no siempre salir a tirar el tejo pasado, porque después vas a tener que responder en algún minuto. Sí. Y las cosas, por lo menos a mí el tema de pensiones es algo que me ha ayudado mucho a entender eso, las cosas son mucho más complejas de lo que uno cree. De hecho, hay un efecto que se llama, te lo voy a contar porque es curioso, lo estudiaron unos profesores de Estados Unidos, no me acuerdo de qué universidad esta es prestigiosa, que se llama el efecto Dunning-Kruger. Ya. Bueno, fueron ellos dos, que es como una curva de conocimiento y confianza. Ya. Entonces, mientras menos conocimiento tienes de un tema, o sea, mientras vas conociendo un poquitito del tema, tienes mucha confianza sobre lo que dices. Y a medida que vas conociendo más, va cayendo fuertemente tu confianza porque te vas dando cuenta de todo lo que no sabes. Y después vuelve a crecer tu curva de confianza cuando ya llegas a niveles de conocimiento muy altos. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día tienes personas que tienen demasiadas certezas y muy pocas dudas. Absolutamente. Que saben un poquitito de un tema y creen que son ya, pero expertos máximos. Ahora, venga, este 27% duro de Boric, que vota y que no va a salir de ahí, o sea, que eso no va a cambiar. No, probablemente. ¿Ustedes alguien le ha hecho un análisis a ese grupo de personas que apoya? Sí, hay varios analistas han tratado de describir a ese 30%, ese 27%, como sea. Sí, escuchaba a la Marinovich hace... claro, la Marinovich, algunos de este mismo centro de estudio de Ortúzar y otros más. Interesante. Y dicen que son
generalmente jóvenes de clase medias alta, que se sienten más representados. Y eso yo creo que responde a un tema bien particular. En los lugares donde viven esos jóvenes, acá mismo, ¿entiendes? El estallido social pasó de largo. Sigues teniendo cosas que das por sentado. El supermercado, una notaría, farmacia, servicios básicos, conectividad, el metro donde mismo. Sí. Pero si tú te vas a un lugar más alejado, a las periferias de Santiago, las periferias de las regiones, tienes de repente barrios tomados, no tienes acceso a supermercados, a farmacias, a minimarket, a servicios básicos. El Estado no está. Entonces vives mucho más cerca y en primera persona los problemas. Y eso es lo que te lleva también a preocuparte por la delincuencia, por el narco, por la economía, por distintas cosas. Les quemaron los buses, les quemaron los paraderos. Entonces, si está lloviendo, ¿a dónde paran? Y son cosas que le han afectado mucho más, que acá no han pasado. Totalmente, exacto. Sí, por eso sí, son Chiles absolutamente distintos. Benjamín, te queremos dar las gracias por estar con nosotros. Sabemos que tienes muchas cosas que hacer y te agradecemos estar con nosotros. Espero que vengas nuevamente y tengamos una conversación más larga. Feliz, encantado, y quiero aprovechar de agradecerle a todo el equipo que trabaja acá en TVX y a ti por la invitación. Gracias, Benjamín, muchas gracias.